Buenos días, o qué horas ya son ahora. Ya ni tiene pila mi reloj para checar. 11:40. Hermanos, pues vamos a tener el tiempo de la enseñanza. Quiero agradecer a nuestro hermano pastor que nos da la oportunidad de compartir su palabra. Cuando él no se encuentra con nosotros, pues nos toca a nosotros como mesa directiva poder compartir la palabra de Dios. Así que es la razón por la que varios de nosotros, los miembros de la mesa directiva, pues tomamos la palabra cuando nuestro hermano pastor no está. Él ahorita se encuentra visitando las iglesias de la Unión, y pues ya más a ratito o mañana ya nos mandará un mensaje por dónde anda nuestro hermano. ¿Alguien sabe por dónde anda nuestro hermano ahorita? ¿Alguien se acuerda? Lo comentó hace 8 días en un mensaje. ¿Mande? Sierra de Hidalgo. Ha ido a muchos pueblos, a muchas iglesias, y pues yo pienso, hermanos, que es una bendición tan grande conocer a muchos hermanos, ir directamente a donde están reunidos, porque no es lo mismo dirigir una unión de iglesias desde el Instituto Bíblico, desde las convenciones, a poder ir y visitarlos y saludar a los hermanos allá en su casa, allá en donde se encuentran. Entonces, hermanos, pues desde aquí le enviamos un saludo a nuestro pastor. Voy a dirigirme a las cámaras. Un saludo a nuestro hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y pues cuando regrese que Dios le traiga con bien. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a orar, y después de la oración pues comenzamos con el tema de este día. Es un tema muy interesante. Ya hace 8 días lo inició nuestro hermano Pedro, y hoy vamos a darle seguimiento a este tema, así que vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, nos permites, Señor, escuchar lo que tú nos quieres transmitir, lo que tú dejaste a tus apóstoles hace muchos años. Nos lo transmites de generación en generación hasta el día de hoy. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, y que podamos, Señor, llegar al entendimiento de tu palabra, a un varón perfecto, a la medida y a la altura de la plenitud de Cristo. En tus manos, Señor, nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tema es el que comenzamos hace 8 días? ¿Alguien puede comentarme? La disciplina. Pregunta. Quiero que hagan un poco de memoria. ¿Qué métodos de disciplina usaron con ustedes cuando eran pequeños? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los métodos de mamá, de los métodos de papá? A ver, coméntenos, ¿qué recuerdan? ¿Es muy triste? ¿Es bonita la disciplina, o sí se pone uno contento? Mire, yo me acuerdo, así que yo voy a hablar, pero aquí está mi mamá, pero pues voy a tener que hablar. Yo les voy a contar algo chusco, porque no me da gusto, pero pues lo voy a decir. Yo cuando estaba muy pequeño, pues cuando me portaba mal, pues mi mamá usaba la vara, usaba el mecapal, usaba lo que lograra alcanzar que ardiera, ¿no? Un poquito. Entonces, en una ocasión, cuando me iba a disciplinar, yo alcancé a agarrar la vara que tenía su mamá y ya no la solté. Y mi mamá me sacudía con la vara y no podía, porque yo de que pesqué la vara ya no la solté. Y estaba ahí entre que jalando y tratando de disciplinarme. Y llega mi papá y le pregunta que qué estaba haciendo con el niño, pues estaba chiquito. Y ya y pues como llegó mi papá, pues yo solté la vara, dije, pues ya me libré.
pues, ¿qué creen? No me libré de la vara y me empezó le siguió. Entonces mi papá se metió y pues hasta mi papá recibió algunos que otros varazos, porque era necesario terminar la disciplina. Quiero suponer que así era el asunto, ¿no? Entonces, ese es bueno, eso sí, les puedo contar otros 300 anécdotas más, porque sí me tocó así como que un poquito, pues fuimos disciplinados, ¿no? Fuimos disciplinados. Pero antes de que llegara la parte de la vara o la parte del mecapal, había algo que mi mamá hacía. Y era que nos hablaba, nos compartía la palabra de Dios. Y así como dice la canción, y nos dieron a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Y si era necesario a la 1 de la mañana, estar hablando con nosotros. Hasta que por fin decíamos que sí a lo que decía mi mamá. Asentábamos con la cabeza, porque pues la verdad era cierto lo que nos comentaba mi mamá, y entendíamos a través de la plática que ella nos proporcionaba, ¿no? Por eso la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es: ¿qué es lo primero que viene a la mente cuando escucha uno la palabra disciplina? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Otra vez no escuché muy bien. Muy bien. Cuando uno escucha la palabra disciplina, tiene muchas formas de entender la palabra disciplina. Puede ser que la disciplina esté hablando directamente de nosotros como unas personas disciplinadas, que hemos adquirido una disciplina, o una disciplina exterior que alguien nos pueda llamar la atención. Vamos a iniciar ya hace 8 días. Hace 8 días nuestro hermano Pedro nos habló acerca de una introducción acerca de la disciplina, pero quisiera que vayamos allá a Hebreos. Vamos a buscar, hermanos, allá en el libro de Hebreos, capítulo 12, porque ahí en este versículo nos vamos a centrar, vamos a poner atención en estos versículos. Vamos a encontrar varias formas, varios conceptos y el por qué la disciplina. Hay disciplina deportiva. Cuando ustedes, ahora que van a ir a ver los partidos de básquetbol allá abajo en Guelatao, ustedes van a encontrar o se van a admirar qué manera del jugador de poder meter una canasta. Y cuando mete un jugador una canasta de un tiro de 3 o una colada, ¿qué decimos nosotros? ¡Wow! ¿No? ¡Qué bonito! Eso es lo que nosotros vemos, eso es el resultado que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque vemos cuando cae la canasta. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de una buena jugada? Hay entrenamiento, hay horas en la cancha, hay disciplina antes de poder llegar a un partido. También existe la disciplina en el trabajo. Hay personas en el trabajo que son personas disciplinadas. Y de esos tipos de trabajadores, los que son patrones, les gusta que personas disciplinadas trabajen con ustedes. Ahora, una persona disciplinada, ¿qué es lo que hace? Llega 10 minutos antes de su hora
de trabajo. Rinde lo que va a hacer en su trabajo de una manera excepcional. El trabajo que uno le encarga a esa persona lo hace de una manera que uno no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque o ya tiene experiencia de otros trabajos que ha realizado y que cuando llegan a su área de trabajo, el trabajo lo hace de una manera perfecta. En una ocasión, yo trabajé con un hermano, creo que ya les comenté esta anécdota también, y me puso el hermano a poner un contacto, así como los contactos que están allá donde se conecta la luz. Y cuando yo lo acabé de instalar, el hermano con el que yo estaba trabajando llegó y se paró de este lado y como que algo no le satisfacía. Entonces fue a traer su nivel y lo puso arriba del contacto y sí estaba desnivelado, por eso no me la pasaba. Y dice, este contacto tiene un desnivel, vamos a componerlo. Y yo le dije, no hermano, pues si ya está instalado, ya perforé, ya. No, dice, el trabajo que yo estoy haciendo no es, a mí me contrataron. Por lo tanto, cuando vean este contacto van a decir, ese contacto lo instaló. No van a decir que lo instalaste tú, van a decir que lo instalé yo. Por lo tanto, el hermano me hizo ir a traer ya componerlo hasta que quedó perfectamente instalado. Entonces hay personas disciplinadas que hacen un buen trabajo y que les digo a los que son patrones, no les gustaría perder este tipo de trabajadores, y no los pierdan, apóyenlos, porque no se encuentran personas así muy seguido en el lugar en donde empiezan a trabajar. Cuídenlos. Hay personas que son disciplinadas en el área del tránsito. Cuando vamos en la ciudad, cuando estamos manejando, hay personas que saben disciplinarse en manejar. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque hay en la parte en donde aparecen el semáforo de color rojo, amarillo y verde, las personas que son disciplinadas y saben manejar frenan a tiempo para poder pararse en ese lugar, y solamente avanzan cuando el semáforo está en color verde. Pero ustedes se dan cuenta cuando la persona o los que están manejando no son disciplinados, porque ¿qué hacen? Cuando ya viene el amarillo, le aceleran y exactamente en el rojo van pasando en medio del tránsito. O no, todavía no se pone en color verde, pero ellos ya van a la mitad de la carretera, ya están avanzando porque lo único que quieren es pasar. En varios lugares en la vida de las personas se puede mirar o se puede observar que hay unas personas que tienen disciplina y otras personas que no la tienen. Y así como existen las disciplinas en diferentes áreas de la vida y que probablemente ustedes lo han notado, también dentro de la iglesia se lleva una vida disciplinada. Hay una vida o una forma de vida de un código moral que nosotros seguimos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una ley moral que todos los creyentes seguimos. Y en esta parte de la ley moral puedo explicar dos tipos de leyes. La ley coercitiva que nosotros tenemos allá afuera, que si nosotros nos pasamos un alto y alguien nos ve, alguien nos llama la atención y luego nos dicen, por favor párese de este lado y vamos a levantarle una infracción porque se pasó el alto. Eso es una ley coercitiva, una ley que tiene el efecto inmediato
en la parte de su aplicación. Si nosotros o si la persona agrede a otra persona en la calle y hay una autoridad competente, la ley coercitiva te obliga a que no hagas ese acto porque vas a ser sancionado. Y si lo haces, vas a tener una pena privativa de libertad. Te van a llevar a un lugar en donde te van a descansar 48 horas o el tiempo que sea necesario para que no vuelvas a cometer lo que cometiste. Y en la iglesia nos regimos por leyes morales. ¿Qué quiere decir? Que el que ejecuta o el que sanciona es Dios, o otro hermano o otra hermana de la misma iglesia. Hace 8 días platicábamos acerca de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, tú tienes la oportunidad de ir a hablar con tu hermano. Hermano, me ofendiste. ¿Sí se acuerdan de Mateo 18? Me ofendiste. Y si tu hermano no te escucha, dice la palabra de Dios, ve con otra persona y háblenle otra vez. Vamos a disculparnos, vamos a mejorar nuestra relación como creyentes. Entonces, dentro de la iglesia, en conclusión, quiero llegar que dentro de la iglesia también hay una forma de actuar, una forma de preservar la unidad, una forma de preservar la armonía dentro de la iglesia con nosotros mismos. Ahora sí nos vamos al versículo 3 de este capítulo. Dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción. Vamos a leerlo todos para que todos participemos. Vamos a leerlo todos. Este versículo, el versículo 3, dice así: considerad para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Primero, en el versículo 1 y en el 2, dice: por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La iglesia es la institución que estableció Dios para poder guiar a los creyentes. La iglesia cumple una función principal dentro de nuestra sociedad. ¿Y cuáles son las actividades que hace la iglesia? Nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una forma de vivir, teníamos una forma de actuar, teníamos una forma de hablar, teníamos una forma de pensar. Cuando llegamos a Cristo, la iglesia empieza a hacer una labor. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Empieza a enseñar, empieza a predicar. Hay creyentes, hay hermanos que van a tu casa, te dicen: hermano, de esta forma ahora nos vamos a conducir. La palabra del Señor dice así. ¿Cuál es la regla de oro en Mateo capítulo 7? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 7 versículo 12. ¿Qué dice? A ver si nos los pueden proyectar. Lo leemos todos juntos, porque empieza la transformación. Hay una transformación que empieza en la vida del nuevo creyente, en la vida de todos nosotros. Ya no podemos actuar y podemos seguir teniendo la misma actitud de una persona que conoce a Dios a una persona que no conoce a Dios. Dice, así que leemos todos juntos para que nos vayamos apoyando con la lectura. Dice así: así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas. Se dice que esta es la regla de oro, una regla principal. Todo lo que quieres que hagan contigo, tú debes de hacerlo con las demás personas. Y aquí empieza el trabajo de la iglesia. Aquí empieza el trabajo de esta institución que está puesta por Dios. Empieza a cambiar la vida de las personas a través de enseñar que todo lo que yo quiero recibir, también lo tengo que dar. De manera que el objetivo final es lo que tenemos de este lado. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de Cristo. Esto es con lo que iniciamos, con la forma en la que nosotros nos debemos de conducir. Todo lo que yo quiero recibir, lo tengo que dar. Pero la finalidad es poder llegar a ser como Cristo. Aparte de la enseñanza de la palabra de Dios, también en Mateo capítulo 6, versículos 12, 13, 14 y 15, ¿qué dice? Así que cuando ustedes oren, van a orar así. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué más sigue? Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. La iglesia empieza entonces a decirle, ya no usamos, o la oración tiene que incluir este tipo de puntos. La adoración a Dios, la petición a Dios, la oración es esto, la oración, y empieza la iglesia a enseñarnos a cómo orar, a cómo comunicarnos con Dios. ¿Qué más enseña la iglesia? ¿Qué más hace la iglesia para que los nuevos creyentes o para que todas las personas que conocen a Cristo empiecen una vida de transformación? Empiezan a ir a visitar a otras personas. Empiezan a enseñarles doctrina de la palabra, empiezan a enseñarle la doctrina del Espíritu Santo, la obra de Cristo, la obra de Dios, qué significa el pecado, qué significa la salvación, cómo se evangeliza, cómo se discipula. Empieza la enseñanza. Y todo esto que estoy hablando con ustedes se llama o se le denomina una disciplina preventiva. La disciplina preventiva es la enseñanza. La iglesia nos enseña a cómo poder conducirnos de una manera correcta delante de Dios y delante de nuestros semejantes. Dice allá en Mateo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, todos juntos para que no se me vayan a no se me vayan a aburrir. ¿Qué dice? No me acuerdo del texto exactamente, pero sí me acuerdo de lo que dice. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza, el amor y el amor y el amor. Así vas a amar, incluso dice a los esposos amen a sus esposas, trátenlas como un vaso frágil. Esposas también respeten a sus esposos y obedézcanles en todo. Hijos, obedezcan a sus padres. No hay un lugar, no hay una
no hay un tema que a la palabra de Dios se le pueda escapar en decir, no pueden estar capacitados. Dios nos capacita a través de la palabra del Señor. Dice allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Disciplina preventiva. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está diciendo, nos está enseñando cómo comportarnos ante nosotros mismos como creyentes y ante una sociedad que a veces no conoce al Señor. Tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, muchas personas que nos puedan estar viendo, pero la palabra del Señor nos previene, nos ayuda y nos enseña. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios entonces nos prepara para que nosotros hagamos buenas obras. Y fíjense, hermanos, yo les voy a decir algo, yo les voy a contar algo, ahora que no vino mi familia, ahora que no está. Si ya ven el video, pues ya se darán cuenta. Pero voy a decirles algo, hermanos. A mí me da mucha, incluso hasta ganas de llorar me da, antes de que yo discipline a mis hijas, antes de que yo tome un cinturón o un cable, lo que pues, se use, ¿no? Antes de que yo use una palma de mi mano, no sé, eso no me gusta, o sea, no me gusta. Le digo a mis hijas, no puedo, me quiebro, pues no me gusta. Le digo, miren, antes de que use una vara, antes de que yo haga, no me gusta, pero decirle no me gusta hacerlo. Le digo, voy a hablar con ustedes, siéntense, vamos a platicar. Y no sé si a ustedes les ha tocado regañar a sus hijos, ha tocado disciplinarles, pero muchas, mi esposa o alguien más dice, no estamos locos para estarles pegando cada rato. No sé si ustedes han escuchado, han dicho esto, pues no estoy mal para poder, no voy a andarlos golpeando así como así. Y yo así les digo a mis hijas, no me gusta hacerlo, pero antes de que yo corrija, antes de que yo llegue a la vara, antes de que yo llegue al cincho, tengo que decirles que lo que están haciendo está mal, que no debe de haber mentiras, que no tienen que decirse groserías entre ustedes, que no deben de estar haciendo esto y el otro, pues dependiendo de la circunstancia que haya habido anteriormente a esa plática. Y ahí empieza un tiempo, y ahí es donde me acuerdo lo que hacía mi mamá conmigo, que antes de que llegara a esa disciplina, yo recibía un mensaje de 1, 2 o 3 horas para que yo entienda que lo que estaba haciendo estaba mal. Y ahora lo mismo le digo a mis hijas, tengo que hablar con ustedes. Y voy a hablar una vez, voy a hablarles 2 veces, voy a hablarle 3 veces, pero cuando ya pasen las 3 veces y de plano ustedes no comprendan que lo que yo les dije está mal, entonces sí tengo que usar una corrección. Pero algo importante que toma la palabra de Dios, la disciplina preventiva. Y creo que todos hemos o nos han dado la disciplina preventiva o nosotros como papás hemos dado una disciplina preventiva, que hemos hablado con nuestros hijos. Y algo que a veces le decimos o dice mi esposa es, nosotros ya pasamos por lo que ustedes están pasando.
Y ya sabemos casi lo que va a pasar después de todo esto que están haciendo, la desobediencia que están llevando a cabo. Ya sabemos el resultado de esa desobediencia. Y nosotros como papás, pues no quisiéramos que nuestros hijos sufran lo que yo sufrí cuando estaba pequeño por mi propia culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi otra culpa, como dicen, cuando ya no aguantamos, ¿no? Y a veces nos jalamos los cabellos, a veces nos tallamos la cara, porque cuando nos equivocamos es por nuestra propia culpa. Entonces, hablo con mis hijas y ya de ellas está en el que si entienden, comprenden, entran en razón o no lo hacen. Esa, así como la función de padres allá en nuestros hogares, en nuestras pequeñas iglesias, en casa, esa es la función del pastor o de todos los hermanos, poder transmitir esa disciplina preventiva a nosotros como creyentes, a nosotros como hermanos, de poder poner en el camino de cada creyente un señalamiento de peligro, un señalamiento que hay que obedecer, un señalamiento, una forma de poder hacer que el creyente se dé cuenta en dónde está parado y que sus acciones, sepa el creyente qué tipo de acción está llevando a cabo. Y hay padres, yo he escuchado a padres, incluso me ha tocado a mí de repente decir de nuestros hijos: ay, mi hijo lo quiero bastante porque este niño es bien disciplinado. Y qué gusto, hermanos, qué gusto da en nuestro corazón cuando tu hijo, cuando la persona que tú estás formando llega a entender sin golpear, sin recibir un azote, sin recibir una corrección, ahorita les voy a decir el tipo de corrección, se me fue la palabra, sin recibir una corrección un poquito más dura, cuando ya empieza a entender, cuando ya empieza a comprender. Qué bonito es cuando tu hijo, tú estás platicando con personas desconocidas en casa y llega tu hijo y dice: buenas tardes, buenos días, con permiso. Y el niño se va, saluda y se va a su cuarto, va a hacer alguna actividad. Y las personas dicen: wow, qué hijo tan más educado tienes. Y yo digo, así como que nos esponjamos como esos pavos reales, decimos: así es que mi hijo es bien educado. Y ahí empezamos, mi hijo es una persona bien disciplinada. Pero qué bonito es llegar a tener un concepto de nuestro propio hijo, porque fue la consecuencia de toda la disciplina preventiva que aplicamos en un transcurso de tiempo que no es poco, es mucho, para que el hijo entienda. Es grato, es loable, es hermoso cuando nuestros hijos entienden y ya las cosas las hacen de manera automática y respetuosa para las demás personas. Cuando se comportan a la altura de lo que tú como papá le compartiste o le transmitiste. Entonces, hay una satisfacción y un beneplácito dentro de nuestro corazón porque las cosas ya se van entendiendo. De eso trata la palabra de Dios cuando se habla acerca de la disciplina. Que nosotros como creyentes debemos de ser disciplinados a través de la enseñanza y de haber comprendido lo que la palabra del Señor nos quiso decir o nos quiere decir, y ahora sí lo llevamos por obra. El mayor placer de la disciplina es llevar tu conocimiento a la práctica. De todo lo que escuchamos, de todo lo que nos dicen y nos predican,
llevarlo por obra. Y no aquí adentro, hermanos. No aquí en estas 4 paredes. Porque aquí adentro de estas 4 paredes sí nos podemos saludar y nos podemos hablar, nos podemos dar un abrazo, podemos nosotros tener una buena comunión aquí adentro. Pero el reto más grande de la disciplina es llevarlo al campo, es llevarlo afuera, es llevarlo al terreno en donde es probada nuestra fe, donde es probado nuestro conocimiento, y en el momento en el que nos toca llevar a cabo actos de amor, actos de respeto hacia las demás personas, es cuando entendemos que la disciplina ha llegado a formar parte de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios enfatiza en que siempre debe de haber, somos creados para buenas obras. Todos digan, los creyentes, fuimos creados para buenas obras. Esa es la finalidad de un ser disciplinado, de una persona que ha entendido el mensaje de la palabra llevada exactamente a la práctica. Por eso cuando un papá o cuando una mamá te hablan, es porque te aman. Dice siempre una mamá, yo te voy a disciplinar y te voy a hablar contigo. ¿Sabes por qué, hijo? Porque te amo. Porque si no te amara, luego dicen las mamás, porque si no te amara, te dejaría hacer lo que tú quieras. Eso es el dicho, y no estamos equivocados. Disciplinamos, hablamos con nuestros hijos, les dedicamos un tiempo a nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque les amamos. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos dedica un tiempo, nos dedicó siglos, nos dedicó milenios, nos dedicó muchos años para poder amarnos. Dice la palabra en Hebreos, Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros tiempos nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y de veras, hermanos, creo que Dios vio que de plano no entendíamos o no comprendíamos. Dijo, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Voy a enviar a mi propio Hijo para que mi Hijo les vaya a enseñar. Y dijo su Hijo cuando estaba en este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cual dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios para que nosotros podamos tener una vida disciplinada? Porque nos mandó profetas, nos mandó patriarcas, nos mandó el mensaje de muchas maneras para que su humanidad, para que su creación entendiera. Pero no logró entender y no logró captar el mensaje y dijo, voy a enviar a mi propio Hijo. Y Él va a ser el fruto del amor que yo le tengo a mi creación, para que entiendan que yo voy a dar todo, para que antes de que yo aplique una disciplina correctiva, entiendan una disciplina por amor a través de las palabras. El Señor hizo esa obra para que nosotros no podamos sufrir. Dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios, sus ideas de Dios para nosotros siempre son ideas para el bien, para mejorar. No quiere el Señor castigarnos, Dios nos quiere amar. Por lo tanto, nos enseña. Dice la palabra de Dios ahora sí,
dice en el versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, todos juntos apóyenme ahora sí, porque es la parte medular, ya estamos entrando en la parte medular del mensaje. Todos juntos, a ver si ya lo tenemos acá, todavía no, pero en el 5 dice así, hijo mío, ahí empezamos, todos juntos, 1, 2, 3, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No los escuché a todos, vamos a hacerlo de nuevo, todos juntos. Vamos a ponernos de pie todos, porque estamos en la parte medular del mensaje, y es la que es el mensaje, dice la palabra de Dios. Dice así, 1, 2, 3. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Leemos otra vez, hijo mío. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pueden tomar sus asientos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y hablando en seguimiento a la disciplina preventiva, en seguimiento a esto, a que Dios nos habla en su palabra, muchas veces ahí inicia el desprecio a la disciplina del Señor. La razón por la que pasamos de la disciplina preventiva a la disciplina correctiva es porque hubo un desprecio en la primera fase de la disciplina preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Y nos vamos al terreno de la vida del seno familiar. ¿Cuándo se aplica una disciplina correctiva al hijo? Cuando ya le hablamos, cuando ya le dijimos, y así se lo decimos, ya hablé, dicen las mamás y también los papás, ya platiqué contigo y no entendiste. Entonces dice aquí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El creyente, porque así como hablamos hace 8 días, esta disciplina aplica exclusivamente a la iglesia, exclusivamente a los hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver la razón por la cual solamente aplica a los hijos de Dios, a los creyentes. Pero la aplicación se da solamente a los que están dentro del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, que eres tú y que soy yo. Pero muchas veces menospreciamos las Escrituras. Y es la razón por la cual caemos en pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros andamos en pecado, es porque explícitamente estamos menospreciando las Escrituras. No importa si ya leíste una vez la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Hay unos hermanos que dicen, hermanos, yo ya leí 2 veces. Otros hermanos que dicen, ya lo leí 20 veces. Había un hermano que dio un testimonio, dijo, yo hermano en mi vida lo he leído 35 veces la palabra de Dios. Y ahorita la iglesia está leyendo la palabra de Dios, creo que estamos en Hechos, no sé hasta dónde van ahorita. ¿Mande? Hechos 13. Podemos leer 1, podemos leer 2, podemos leer 3 y así nos podemos leer muchas veces la palabra de Dios. Y eso es muy correcto, es muy bueno porque nos estamos ilustrando y estamos obteniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dentro de la palabra de Dios hay exhortación. Y hay veces que en el momento que lo estoy leyendo,
decimos, híjoles, pero esto está difícil de cumplirlo, porque si hay complicaciones en poder llevarlo a cabo. Pero cuando nosotros lo leemos, nos estamos empapando de la palabra. Pero cuando nosotros desobedecemos todo lo que leímos, lo pasamos por alto. Quiere decir que nos equivocamos o que nos olvidamos de la palabra de Dios para poder cometer algún pecado que explícitamente yo quería hacerlo. Porque para pecar hay unas etapas. No sé si se acuerdan de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Saben qué es la concupiscencia? Es un mal deseo. Y dice la palabra de Dios que la concupiscencia empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún es un mal deseo. Todavía está el pecado trabajándose adentro de nosotros, pensando mal. Estamos pensando. Ya lo checan, no se espanten. Bueno, aprovechando son unos efectos especiales que mandé a hacer para que no se duerman en el culto. Todos los que querían empezar a dormir, pues ya probablemente para este momento ya se despertaron. Bueno, aprovechando este tiempo, creo que nuestra hermana Leti ya está con nosotros. Hermana Leti, gracias a Dios que ya se encuentra por aquí. Estábamos preocupados por su salud, pero qué bueno que ya regresó con nosotros. Ya se me pasó hasta dónde iba yo. Todo por escuchar. Sí. Bueno, entonces el mal deseo todavía está en nuestro corazón, llega a configurarse como pecado cuando dice que cuando ese mal deseo lo llevamos a cabo. Cuando ese mal deseo que teníamos en nuestra mente lo hacemos real. Entonces dice que da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Dice el versículo 5: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Luego dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acá hay un punto de quiebre, hermanos. Siempre, cuando hay una disciplina, hay un punto de quiebre. ¿Qué significa? Significa que no todos aceptamos hacer la voluntad de Dios. O sea, sí conozco la voluntad de Dios, sí sé lo que la Biblia dice, pero me resisto a hacer su voluntad. No puedo decir con todas mis palabras y con todo mi corazón: hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No lo puedo decir, porque no está dentro de mi querer y dentro de mi hacer su voluntad. Hay un punto en el que no acepto la disciplina del Señor. Por lo tanto digo, yo no pertenezco o no quiero pertenecer más a la iglesia. Y es la razón por lo que muchos que venían y escuchaban la palabra de Dios dejan de venir. Porque la exhortación de la palabra aquí en púlpito
es tan fuerte y la confrontación del pecado o la confrontación de lo que nosotros somos muchas veces es doloroso. Y hay testimonios de hermanos cuando venían a la iglesia y dicen, esa predicación parece que el hermano que estaba predicando parece que me está juzgando solamente a mí. El hermano está predicando para mí. Entonces cuando nosotros le hablamos y le decimos, hermano, ¿por qué no vale? Ay, no, hermano, porque cuando predica el pastor solamente predica para mí. Solamente me exhorta a mí. Entonces, pues es que el hermano ha de tener una amplia gama de dificultades que todo se le acomoda la predicación al hermano. Pero déjeme decirle, hermanos, que desde que se estudia la palabra no estamos pensando en Harim. No, yo voy a Harim esta semana y voy a predicar algo que vaya con lo que dice Harim. O veo a la hermana Belén y digo, no, Belén la vi, bueno, voy a hacer un estudio exclusivamente para ella. Y luego hay un pensamiento de los creyentes que cuando el predicador está enfrente disertando, volteamos hacia atrás. ¿Cómo no vino este hermano que está buena la predicación para el tema, para este hermano? O sea, nos hacemos de lado para que pase la enseñanza y le toque al hermano de ahí atrás. De manera que nos esquivamos. O una, si nos toca directo a nosotros, o una volteamos para ver a mi hermanito, a ver qué cara está haciendo el hermano. O lo miramos de reojo si se agacha o si hace algo porque le está tocando. Dice la palabra de Dios, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y tan fuerte a veces es la reprensión de la palabra que hay creyentes o hay, ¿cómo les puedo decir? Si se puede decir esta palabra, hay personas que están en la iglesia y se salen porque no soportan el confrontamiento con la palabra de Dios. El que la palabra de Dios todo el tiempo esté sobre el pecado, sobre lo que está pasando, porque no hay nadie más ofendido o nadie más sabe de mi vida más que yo. Y a nadie más le duele más o menos más que a mí, porque yo sé cómo estoy actuando. De manera que cuando el pastor está predicando, pues sí, cierto, me está pegando, me está lastimando. La palabra de Dios me está confrontando porque sí hay algo que está pasando en mi vida. Y muchos hermanos desmayan y dicen, no, ya no, esto no es lo mío. Yo creo que estoy bien como venía, yo estoy bien como estaba actuando, mejor le sigo por allá afuera como venía, porque aquí solamente me vienen a regañar. Aquí no quieren que uno no haga nada. Y me acuerdo, les comento esto porque yo ese día tuvimos una plática de manejo higiénico de los alimentos. No sé quién de ustedes fue, pero yo salí bien ofendido de ese lugar. Porque realmente la plática del manejo higiénico de los alimentos, pues se trató de lo mismo, ¿no? Lo mismo de todas las pláticas del manejo higiénico de los alimentos. De que hay que cortarse las uñas, que hay que ponerse el mandil, hay que ponerse la gorrita, hay que ponerse gel, hay que ponerle cloro al agua, hay que checar que el refrigerador esté a 5 grados y ya saben, los que ya van a esas pláticas pues ya saben, ¿no? Y dice el que estaba enfrente, y hay una persona, dice que me reclamó, dice la persona que estaba ahí enfrente, hay una persona que me dijo, pero ¿por qué en todas las pláticas son lo mismo? Es lo mismo que dicen siempre, nada más nos cobran el cobro de la plática y nos vuelven a repetir lo mismo. Y dice el Señor, ¿y saben por qué repetimos lo mismo? Le dice el Señor. Y le dice, en este momento voy a hacer
una prueba de que por qué hacemos lo mismo. Todos pongan sus manos enfrente y vamos a revisarles las uñas. Y empezaron los de atrás que estaban a ver cómo quitarse las uñas, y todos, ¿no? Y todos estábamos así las manos, y pasó el personal y dice, les voy a decir, dice, que de 130 personas que están acá, 80 tienen las uñas largas. Es la razón por la que nosotros repetimos que tienen que llevar a cabo todas las medidas higiénicas, y las vamos a seguir repitiendo. Y luego decía, y ahora dice, vamos a ir a sus locales y vamos a ir a ver si tienen su permiso, aviso de funcionamiento, y si no lo tienen se les va a cobrar una multa de 11,000 pesos. Y luego vamos a ver si traen su tarjetita que les vamos a dar, de que su constancia, y si no, otros 11,000 pesos. Y luego no sé qué, otros 3,000 pesos. En total eran como 25,000 pesos. Entonces, toda la plática ya no fue preventiva, ya fue unas pláticas correctivas de que si ya no entendíamos, ya nos iban a multar. Ya nos iban a ahora sí, hacer que paguemos toda la desobediencia que no habíamos hecho, ¿no? Y todos así como que, y todos los de al lado y los que estaban como, no, es ahora sí nos dieron una, ya no fue una capacitación, ya fue una regañada que nos dieron, porque de veras, toda la hora y media se pasó diciendo cuánto nos iban a cobrar por la desobediencia. Por ahí le encargamos a la autoridad municipal. Entonces, hermanos, no debemos de desmayar. Cuando la palabra de Dios nos habla que no desmayemos, es que entonces nos pongamos firmes, nos pongamos atentos y no nos ofendamos con la corrección de la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, nos confronta, pero nos va a seguir confrontando si nosotros no entendemos o no comprendemos en poder tener una vida de santidad, una vida eficaz delante de Dios. Seguimos. Dice el 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí vamos a responder dos preguntas. ¿Por qué el Señor disciplina? ¿Por qué el Señor te disciplina? Ahora entendemos cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, yo te voy a disciplinar, ¿sabes por qué? Porque te amo. La razón por la que Dios aplica la disciplina es porque Dios nos ama. Por eso el nombre de mi predicación ¿es la disciplina una muestra de amor? Esa es el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Es la disciplina una muestra de amor? ¿Y qué es la respuesta? Sí es una muestra de amor. Dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y hermanos, aquí voy a dividir la disciplina. Ya dijimos que la disciplina es preventiva y la disciplina es correctiva. Pero en este punto voy a dividirlo otra vez en dos partes. Hay disciplina que la puede efectuar la iglesia o los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona o un creyente evidentemente empieza a tener actitudes de un no creyente o que de plano va en contra de la palabra de Dios, y es muy visible, que lo vemos a todas luces, que somos testigos de cómo el creyente, cómo el hermanito o la hermanita se está comportando, entonces la iglesia actúa, o el hermano pastor, la mesa directiva, o tú mismo como creyente vas y le reprendes al hermano y le dices, hermano, mire, fíjate que la palabra del Señor dice así,
visto las actitudes que usted tiene y lo que dice o lo que hace, y ya platica, ¿no? Se platica. Esa es la disciplina. Sigue siendo como preventiva, correctiva, porque ya iniciamos pláticas, ya se inició plática con este hermano, ¿no? Entonces, hay una disciplina que la puede dar la iglesia. O sea, que porque a todas luces se dan cuenta de lo que está pasando. Y ya entre hermanos dicen, este hermano, vamos a decirle ya al pastor porque ya es muy evidente lo que está pasando, ¿no? Entonces ya empieza así como que el conocimiento, ¿no? Conocimiento general lo que está pasando. Este hermano actúa así, este hermano está así, ¿no? Entonces ya llega la mesa directiva, el pastor, y pues se hace todo el procedimiento de la disciplina. Esta es una forma de disciplina de la iglesia, y que no lo comento mucho porque todavía dentro de los demás, dentro de los otros estudios vamos a ver exclusivamente cómo ejerce la disciplina la iglesia, que todavía no me toca comentarlo, pero esa es una forma. La iglesia efectúa o lleva a cabo la disciplina con los miembros a través de un procedimiento. Pero hay otra disciplina. La disciplina que está en el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta disciplina no es hecha de parte de la iglesia. Esta disciplina es una disciplina directa de Dios hacia nosotros. ¿Cuándo se efectúa esa disciplina? Cuando nadie de los creyentes lo sabe. Cuando ni el pastor se da cuenta de que yo estoy actuando mal, ni mi hermana, ni mi hermano, ni mis papás, ni nadie. ¿Quién está en mal camino? Yo. ¿Quién se da cuenta? Nadie. O sea, solamente yo sé que estoy actuando mal. Me estoy escondiendo. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a escondidas, de manera que nadie sabe. Pero ¿quién sí lo sabe? Dios conoce mi actuar. Y dice la palabra de Dios: aunque me vaya hasta el fondo del mar, ahí estás tú. Aunque tome las alas del alba y me vaya hasta las montañas más alejadas, ahí estás tú. Y así indica que por más que nos tratemos de esconder de su presencia, no lo vamos a lograr. Entonces, como nadie más lo sabe, y a todas luces, pues nadie lo sabe, entonces Dios sí lo sabe, y entonces es cuando Dios aplica la disciplina directamente hacia mí. Por eso dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nosotros sabemos que el hermano está siendo disciplinado. O sea, ni yo me entero que usted está siendo disciplinado, o ni ustedes se enteran que yo estoy siendo disciplinado, porque Dios está tratando directamente conmigo. Y ya dentro de nuestra fase, de nuestra mente, dice: no, creo que ya ahora sí Dios me está disciplinando. Si alguien ya pasó por esto, ya puede uno decir: el Señor me está disciplinando. Ya creo que ya voy a parar de hacer, voy a parar de portarme mal, porque el Señor me está disciplinando. Porque aunque nadie más se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo, el Señor está pendiente de mis actitudes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y leemos todos juntos el versículo 7 y el versículo 8. Vamos a ponernos de pie. Si nos los pueden proyectar para los que no traen Biblia. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pueden tomar sus asientos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Somos disciplinados porque somos sus hijos.
Dice la palabra de Dios en el 8, pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pregunta seria. En tu casa, ¿uno regaña a una persona que no es nuestro hijo? ¿O uno disciplina a una persona que no es nuestro hijo? A veces sí, porque de plano se está pasando, ¿no? A veces sí. Pero ¿a quién le va más mal? Si está el hijo de la vecina y está mi hijo, ¿a quién regaña uno con más frenesí? Al hijo. O sea, tenemos más confianza ¿con quién? Con el hijo. Le decimos al niño, hijo, vete a tu casa, por favor. Dame chance, déjame solo con mi hijo. Cuando ya se va el niño, ahora sí se lleva toda la disciplina al niño. ¿Por qué? Porque es su hijo. Cuando un niño se porta mal, no está en su casa, se porta mal, algo sale mal, empieza a llorar. ¿Y qué tienes? Es que me va a regañar. ¿Quién la va a regañar? A ver. Normalmente quienes regañan son las mamás. Es que me va a regañar mi mamá. O sea, el niño espera el regaño de su mamá y la mamá va a aplicar la sanción a su hijo. Es la misma frecuencia con la que la Biblia habla. Dios va a disciplinar, va a llamar la atención a sus hijos, porque Él nos ama tanto y nos hace ver que nosotros estamos yéndonos por un camino incorrecto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Esto ya hablamos suficiente de la disciplina de nuestros padres y los queríamos mucho y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya de grandes, ya a nuestra edad, ahora, cuando yo estaba pequeño decía, no, mi mamá es bien enojona, bien mala, porque me iba mal, pues la verdad sí me pegaba, pues no, sí me daba mis azotes. Y yo la veía y mi mamá nomás hacía un chasquido y yo ya tenía que estar ahí porque me estaba hablando y yo la consideraba la mamá más mala del mundo, así dicen incluso unos pensamientos, tuve la mamá más mala del mundo. Pero ahora de grandes, ahora digo gracias a esa disciplina, ahora sí varios de grandes que pasaron por disciplina pueden decir así como que con mucha satisfacción, gracias a mi mamá soy la persona que soy. Gracias a mi papá, gracias a la disciplina de mi mamá, si no los hubiera tenido, no hubiera sido la persona que ahora soy. Con decirles, ya voy a ventanear a mi mamá de manera complicada, pero solamente con una mirada, mi mamá sabíamos qué significaba lo que nos estaba diciendo. O sea, los niños conocen lo que es la mirada de su mamá, la mueca de la mamá, ¿no? La conocen y se alinean. Pero gracias a todo ese proceso de disciplina, a veces nos ponemos así pues a pensar en el pasado y decimos, gracias a eso mi hermano, todos alineaditos. O hablando directamente de nosotros mismos, ¿no? Yo soy una persona bien formada. ¿Cuándo, hermanos, aceptamos? Dice la palabra de Dios, la disciplina al presente no es, dice en el siguiente versículo, la verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando estamos siendo disciplinados, la verdad nos duele, lloramos, hacemos berrinche, los niños se revuelcan porque no quieren entender lo que los papás o la mamá dice. No es causa de gozo, sino una causa de tristeza. Pero llega un punto en nuestra vida, llega un punto ya en nuestra madurez en la que decimos, gracias
a la disciplina de mi mamá y de mi papá, ahora soy una persona diferente. Y eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí. Pero dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es ahora cuando entendemos, ya cuando llega la madurez, entendemos, ahora sí decimos gracias a toda la disciplina, ahora soy una persona diferente. El Señor dice que cuando nosotros hacemos caso a la disciplina, hay un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el versículo 10 dice, para que participemos de la santidad de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Porque al final de todo el proceso que nosotros pasamos como creyentes, hay algo que podemos experimentar, que es la santidad de Dios. Podemos experimentar que somos unas personas apartadas para el Señor y hay un fruto apacible de justicia. Hay un cambio, pues, en nuestra vida. Hay una transformación y un cambio en nuestra vida porque aceptamos la disciplina del Señor. Y ahora sí, entendemos lo que la palabra del Señor dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. ¿Quieren buscarlo para que lo digamos juntos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, para que todos lo digamos de manera correcta, porque cuando ya crecemos en Cristo, porque cuando aceptamos la disciplina del Señor, entonces entendemos el fondo de las Escrituras y decimos, realmente para esto servía la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Dice así, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Ahí es en donde quiere el Señor que lleguemos a entender y a comprender que toda la disciplina preventiva, toda la enseñanza que Dios nos vierte a través de su palabra, lleguemos a un fin, que una vez que la palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, seamos hombres de Dios perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el fin. El fin de la palabra de Dios es que nosotros seamos hombres y seamos mujeres preparados para toda buena obra. Quiero preguntarte, hermano, para terminar, ¿cuáles son algunas de las formas de disciplina divina que has experimentado o estás experimentando en esta actualidad? No me respondan, piénsenlo. ¿Cuáles son algunas formas de disciplina divina que has experimentado o estás experimentando en la actualidad? ¿Cómo está tratando Dios contigo? ¿Cómo está tratando Dios con tu vida? Piénsalo. Segunda pregunta, ¿cómo puede la enseñanza de este pasaje ayudarte a crecer
a través de estas pruebas de fe. Repito la pregunta: ¿cómo puede este pasaje que acabamos de leer, la enseñanza de este pasaje, ayudarte a crecer a través de estas pruebas de fe? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo está tu crecimiento? Ya puedes decir, ahora sí, como ahorita decíamos, ya cuando maduramos, ya cuando entendimos, gracias a la palabra de Dios, esto era lo que me quería enseñar. Así como decimos cuando nuestros padres nos decían, gracias a nuestros padres por toda esa enseñanza, yo soy una persona diferente. Así es lo mismo que podemos, una satisfacción cuando entendemos la palabra de Dios, decimos, ¿qué tanto has aprendido de la disciplina del Señor? Porque cada disciplina que se ejerce a favor de nosotros es para aprendizaje, para mejorar, para ya no hacer lo mismo y volver a equivocarnos, sino volver a mejorar mi actitud delante de Dios y delante de los hombres. Y termino con esta última pregunta. Dice así: ¿qué fruto de la disciplina de Dios has visto en tu propia vida? ¿Qué aliento te proporciona esto al experimentar la disciplina de Dios ahora? ¿Cuánto ha cambiado tu vida a partir de que Dios empezó a trabajar contigo? Piensen, hermanos, pensemos, ¿cuánto ha cambiado mi vida? Y si en tu respuesta es, no, pues todavía le falta mucho o no ha cambiado mucho, el Señor dejó su palabra para que sigamos formándonos en la palabra de Dios, para que esa disciplina formativa sea y tenga un efecto en nuestra vida, y no esperar y no tenga que ser necesaria una disciplina correctiva que venga de parte de Dios. Porque si esperamos la disciplina correctiva, va a ser un poquito más duro. Dice la palabra de Dios que ninguna disciplina hasta ahorita es causa de gozo, sino de tristeza. No hay que esperar a que la disciplina del Señor sea directa. Mejor optemos por la disciplina preventiva, que la palabra de Dios nos vaya cambiando desde el fondo de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y con esto respondemos la pregunta: ¿es la disciplina una muestra de amor? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que podamos tener una vida transformada. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra es una palabra viva. Es una espada, como dice tu palabra, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y tu palabra es clara, y tu palabra es veraz. Tu palabra, Señor, no esconde o no nos consiente en la forma en que nosotros nos comportamos, sino al contrario, nos llama, nos corrige para que podamos mejorar y tener una vida conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Señor, por eso te pedimos en esta hora, en este momento, Señor, en el que hemos escuchado de tu palabra, que nos ayudes todos los días, Padre, a disciplinarnos, a llevar una vida en santidad, una vida, como tu palabra dice, como hombres que estén preparados para toda buena obra, creyentes verdaderos que estén preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, si hay algo que todavía falta por corregir en nuestra vida, si hay una falta que aún la estamos realizando, si hay algún pecado que aún nos estamos conservando en nuestra vida, Señor, ayúdanos
a despojarnos de todo ese peso de pecado que nos asedia. Y ayúdanos, Padre Santo, a correr la carrera que tú nos has puesto por delante, Padre bendito. Ayúdanos, Padre bendito, a deshacernos de esas malas actitudes. Ayúdanos a deshacernos de esas malas prácticas. Ayúdanos a deshacernos, Señor, de ese mal genio que tengamos. Ayúdanos a deshacernos de ese carácter. Y solamente, Señor, pon en nuestra vida un carácter conforme a tu voluntad, Padre bendito. Señor, permítenos ser ejemplo. Permítenos, Padre Santo, ser luz en la oscuridad. Ser sal en un medio de una sociedad insípida. Ayúdanos a ser diferentes, Padre Santo. Esa es nuestra petición, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Y en esta ocasión, pues voy a seguir aquí porque nos toca la alabanza.